Bueno, estamos acá en el último bloque ya entrevistando a Graciela Bianchi, reitero, diputada, profesora de historia, abogada. Graciela, nada más, Graciela. Bueno, está, pero por las dudas, porque en realidad los bloques los subimos por separado, entonces es para está bien, pero yo siempre Graciela. Graciela. Y tengo los títulos. No como sentí. No, los tengo. Tenés el cartoncito. Tengo. Tenés que montarse el autopolanqui para que quede verificado. Bueno. Ya sabe que los tengo. Bueno, para continuar un poco con la entrevista a temas de actualidad, ¿cómo ves el avance del kirchnerismo, o sea, de la pata quizás más, no sé si es llamarme de izquierda, porque no creo que sea de izquierda yo personalmente, pero bueno, más dura quizás del peronismo, por no ser en la actualidad, en Argentina? ¿Cómo repercute esto en un Uruguay que está a la deriva, porque no sabemos qué va a pasar en octubre? Y bueno, con un Brasil que tiene un presidente que de antemano ha anunciado que va a ser intransigente con cualquier gobierno que se autodenomine de izquierda. Entonces, bueno, para mí fue una pésima noticia. La verdad que todos pensábamos que podía tener unos puntos más Alberto Fernández y Cristina Kirchner por la historia política de la Argentina, la maldición que tienen ellos desde que Perón fue ministro en el año 43 y después siguió en el poder y llegó a gobernar cuando estuvo en España, gobernador de España. Pero esta diferencia tan grande a mí me ratifica un viejo refrán que yo creo que hay que aplicarlo con un espíritu positivo, no es descalificativo ni nada por el estilo. Yo creo que cada pueblo tiene el gobierno que se merece y el que más se le parece. Porque en realidad lo que la Argentina hizo con Macri, que yo no digo que haya hecho las cosas bien, obvio que no las hizo, fue votar con el bolsillo y castigarlo porque retrocedieron económicamente, sobre todo las clases medias, ¿no? Entonces, eligieron... La pobreza sigue igual. Sí, pero aparte, si vos recibís un país fundido, claro, sí. y con la corrupción kirchnerista que no hay en los anales de la historia del mundo occidental, la corrupción, se llevaron un Producto Bruto Interno, más de 100.000 millones de dólares, porque no es solamente la plata que se robaron, sino las obras que no se hicieron. La gente prefirió tener plata en el bolsillo antes que castigar la corrupción. Y no entendió, además, que era mucho más importante darle posibilidades a un gobierno que es republicano, que es democrático, que respeta las instituciones, que respeta el Parlamento, a cambio de poder seguir de vez en cuando a ir a comprar porquerías a Miami. Porque la clase baja, esa clase baja ya se sabía que era, digamos, rehén de los planes sociales, del viejo peronismo, del nuevo peronismo, porque ya que se fractura en dos peronismos, pero siempre terminan jorobando a la Argentina. Es como el libro de Fernando Iglesias, que tenemos algunos contactos con el diputado, ese peronismo estúpido. Y eso es lo que le pasa a la Argentina. Eso para nosotros es una mala noticia desde el punto de vista político, porque en definitiva los vínculos del kirchnerismo con sectores radicales nuestros no están más que probados, con Venezuela, con Irán. Bueno, eso es terrible. La inestabilidad que nos puede producir, que ya nos produjo, gastamos más de 200 millones de dólares en una semana para aguantar el dólar. Yo te quería preguntar, ¿se están quemando las reservas? Yo no soy economista, pero a ver, en el Uruguay 200 millones de dólares es mucha plata. Y de cualquier manera está tendiendo a subir. Y además el problema que vamos a tener con el turismo y los términos de intercambios en general, la posición de Brasil, que no quiere saber de nada con Cristina Kirchner. De ninguna manera son gobiernos de izquierda, es decir, el peronismo siempre fue de ultraderecha. Lo que es fascista, pero es que Perón fue admirador de Mussolini. Sí. Públicamente lo ha dicho. Cuando Perón fue, antes de ser ministro en el año 43, agregado militar a la embajada argentina en Italia, pidió una entrevista con Mussolini, se hizo recibir por Mussolini. Bueno, basta ver en YouTube el oro nazi en la Argentina, los secretarios más directos de Perón eran nazis, o sea, pero nazis, bueno, el Luna Park se llenó en un acto de nuestra presidencia de Perón de nazis con todos los símbolos. A ver, lo que siempre tuvo Perón fue una habilidad, que fue darle lugar también a la ultraizquierda. Entonces, como la ultraizquierda y la ultraderecha se juntan en algún momento, pues son ambas enemigas de los regímenes democráticos,
republicanos, bueno, son populistas. Y eso es la ventaja que tuvo Perón, los sucesores de Perón, que fue lo que quiso hacer Mussolini. Lo único que, por ser el gran inspirador de Perón, lo único que Mussolini perdió la guerra y terminó colgado de los pies. Pero bueno, fíjense que Italia sigue teniendo problemas graves políticos porque el norte sigue siendo muy mussoliniano. Y hay mucha mafia también. Pero sí, pero en el norte es muy mussoliniano. A mí me llama la atención. En Milán, cuando uno va a la plaza, ahora es una plaza, pero en el garage donde lo colgaron a él y a Clara Petacci, su amante, está permanentemente cubierto de flores. Y en cada lugar del lago de Como, donde vive mi familia, la parte que no vino para acá en Uruguay, hay placas de bronce. Acá Mussolini, el Duce pone, hizo tal cosa, acá fue tomado prisionero. Y bueno, miren los problemas que en Italia hay mucha política. Entonces, es una muy mala noticia. Bueno, vamos a ver, yo lo que no puedo entender, no hay manera que me lo hagan entender, y estoy leyendo a todos los politólogos, los filósofos argentinos que están tratando de explicar cómo es posible que la población haya votado a una persona como candidata a la vice, obviamente, pero que todos sabemos que esa es la que manda, como Cristina Kirchner. Que fue capaz además de encubrir el atentado de la AMIA, de firmar el acuerdo con Irán. Que tiene además causas judiciales abiertas. 16. Tiene que pedir permiso para salir del país. 5 con pedido de prisión preventiva, que no está presa porque tiene fueros. Sí. Y el peronismo no le levanta los fueros. O sea, votan ladrones. No es que aparentemente hay alguna presunción, hay alguna sospecha, no, hay. Además no son los jueces de primera instancia, son las cámaras de casación, pero ella tiene los fueros. Bueno, la gente, por eso digo que, sinceramente, yo me acuerdo de las palabras de Jorge Valle que tanto le costaron cuando Bloomberg, la cadena, hizo algo muy feo desde el punto de vista ético, que fue firmarlo en una expresión privada, pero hay que escuchar a Jorge Valle. Él no se refiere solo, cuando no quedó la frase, son todos los ladrones del primero al último. Pero además a continuación él dijo, no me compare al Uruguay con Argentina. El Uruguay es un país democrático, con una calidad de... No le permito que me lo compare, y vaya que si Valle conocía a la Argentina, su madre argentina, y él vivió en la Argentina exiliado. Bueno, tendremos que ver cómo se mueve Alberto Fernández. ¿Nos acercamos a Argentina? Porque la diferencia está... Eso creo que podemos estar todos de acuerdo. Sí, si hay un frente amplio que quizá aplaude sin duda, una elección de frente y todo. Pero además, déjame una cosa. Aplaude una situación que de hecho para Uruguay habrá sido beneficiosa desde el punto de vista de la soja y todo eso, pero que no fue una situación fácil el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Por favor, nos cerraron los puentes 5 años, nos grabaron importaciones. Pero hay una identidad ideológica del mujiquismo con el kirchnerismo, con el gobierno venezolano, por eso el Uruguay no logra el gobierno, porque la oposición y parte del gobierno también decir, bueno, Venezuela es una dictadura. Bueno, ahora salió todo el mundo a decir, ¿no? Bueno, pero sin embargo el Senado no vota en la declaración. No vota la declaración, sí. Usan eufemismos. El que salió a decirlo fue Astori, porque como está, le están golpeando de todos lados, bueno, por lo menos para recibir algún elogio. Mujica también, bueno, yo le puse en un tuit de Danilo, que yo no conozco a él y nunca fui astorista, pero los cargos que ocupé fueron a recomendación de Esteban Valenti, que me conoce hace muchos años, de la Juventud Comunista, le dijo a Astori que yo podía ser una persona para ocupar determinados cargos por los sectores moderados. A ver, Danilo, es demasiado tarde para decir que es una dictadura, ya llegaste tarde. Bueno, esas cosas la gente lo tiene que leer. Para el Uruguay hubiera sido mucho mejor, obviamente, tener un gobierno con un equilibrio institucional mejor, ¿no? Y no corrupto. Nunca jamás Luis Lacalle Pou dijo que era macrista, ni dijo nada de Macri. Le dicen que es el Macri uruguayo, pobre Luis, le dicen no es así. Las medidas que Macri tomó, él las cuestionó siempre, entre otras cosas el globalismo, el ajuste de las tarifas, nada que ver. Además es otro el país. Es otro el país, es otra la realidad.
Pero bueno, el problema es que Bolsonaro tiene sus bemoles. Si bien en Brasil es un país con una fuerte institucionalidad, una independencia brutal del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Cancillería, de cualquier manera es una persona peligrosa, ¿no? Estar entre medio de dos gigantes que están con la institucionalidad complicada para el próximo gobierno nuestro, que no tengo ninguna duda que va a ser de oposición, bueno, no es la mejor noticia que podríamos haber recibido. ¿Cómo convence Luis Lacalle Pou, un Lacalle, un Herrera, a una persona ya, quizá, no sé qué edad tenías cuando te convenció, pero digo ya... En el 2013, mira vos. 2013 no. Ya era bien grande, ya te No. dije que nací en el 53. Ya has pasado los 25 años. ¿Cómo te convence Luis Lacalle Pou de integrar su equipo? Mira, yo lo conté. A una frente amplista, además, Sí, muy retirada. convencida, Sí, muy sí. desilusionada, pero yo seguía estando en el frente. No lo iba a votar más, hasta que no hubiera un cambio interno, que obviamente no se produjo. Pero, a ver, muy sencillo, a mí me invitaron a la Patria Gaucha, en marzo del 2013 fui, porque me encanta, me invitó la Junta de Tacuarembó, porque yo había ido a hablar sobre educación, y me dijeron que Luis Lacalle Pou me quería conocer, y que íbamos a comer un asado en la chacra de Chiesa. En realidad cuando me dijeron que íbamos a comer un asado en la chacra de Chiesa, el exintendente de Tacuarembó, no me dijeron que iba a estar Luis. Me dijeron que íbamos a comer un asado, allá fui. Y estaba Álvaro Delgado, estaba Luis. ¿Ya lo conocías, Álvaro Delgado? No, yo no los conocía, los conocía de ser una persona política informada, pero nada más. Y yo dije, cuando entré, me hicieron una cita ciega, ustedes acá. ¿Qué pasa? Y saliste ganando, igual. ¿Qué pasa acá? Entonces empezaron a hablar, que me conocían por la educación, y bueno, ahí surgió que el coordinador de los equipos iba a ser Pablo da Silveira, que yo lo conocía de mucho antes. Yo creo que ya lo dije, fuimos consejeros juntos 4 años en el Consejo el Consultivo de Educación Terciaria y Privada, que asesora al Ministerio de Educación y Cultura para la instalación de las universidades privadas y la aprobación de las carreras. Yo fui consejera 4 años con él, o él conmigo, y empezaron a hablar, me digo, pero ¿qué es lo que me quieren decir? Vamos a hablar clarito. Y entonces ahí Luis me explicó que todavía no se sabía que iba a crear el grupo Todos. Se supo, se publicó en el diario El País el domingo siguiente. Entonces me explicó que en el grupo Todos iba a estar la 71, iba a estar la 40 y la 404, que era la lista. ¿Sabía que iba a ser precandidato? Sí, claro, sí. Fue en entrevistas de la calle que... No, pero que ya a sí esa lo- altura sí, a esa altura lo tenía decidido. Y yo dije, la primera reacción, me dice, ¿usted está loco? Yo me voy a ir con una calle. Y entonces me preguntaron por qué, y yo dije, bueno, la verdad que no tengo derecho a decirlo, porque en definitiva soy una atrevida. Y empezamos a conversar mucho, estuvimos un buen rato, y cuando nos fuimos con mi esposo en el auto, que además nos conocemos con mi marido de primer año de liceo, somos novios de esa época, o sea que sí nos criamos juntos, veníamos en silencio a los dos en el auto, y de repente mi marido me mira y me dice, me parece que a vos te pasó lo mismo que a mí. Este muchacho me sorprendió, qué claridad de conceptos, qué tipo firme, seguro. Digo, sí, además viste que Pablo va a estar a cargo de los equipos, y Álvaro Delgado. Te compró, definitivamente. O sea, que fue una cosa que, bueno, y yo dije, me movió el piso, esa fue la expresión. Después pasaron unos días y querían que yo me definiera. Pues paren un poco, yo me voy del Frente Amplio con un Lacalle, el hijo de Lacalle Herrera. A mí, yo le tengo muchísimo respeto, lo aprendí a conocer, ahora mucho más. ¿Lo ves regularmente? Se ve poco porque en realidad él no participa en la campaña, pero él es muy de llamar por teléfono, de ayudarme en algunas cosas, por la iniciativa de él, Sí. decirme por qué no se dedica a ver este tema, qué pasa, bueno, y en los actos a veces está, y es muy entrañable la señora, la verdad, espectacular. Y bueno, y en resumen, cuando me dijeron, te tenés que decidir porque tus votos deciden en Montevideo, mis votos, sí, tus votos. Me habían hecho un estudio
cualitativo de visibilidad, que yo no sabía, y digo, así que me estuvieron investigando. Yo tenía un porcentaje de visibilidad. A vos que además te gusta investigar. O sea que... En Montevideo, ¿se acuerdan todo el video, la educación? Yo salía a pelearme con Bonomi, Sí, con sí, Luciano sí. Polanski, con el Codicen, con todo el mundo, pero no porque yo saliera a pelearme, en realidad me querían cortar a mí el proyecto que estábamos llevando en el liceo. Bueno, en resumen, dije, bueno, está, sí. Porque yo quiero un presidente que tenga la edad de mis hijos, ¿no? De los abuelos de mis hijos. Y vos sos una persona que naciste en el 73, o sea, no tiene la mochila de haber vivido la dictadura. En ese sentido, ¿te pensás que Y el así uruguayo, le dije que sí. que el uruguayo le cuesta mucho votar a un candidato joven? ¿Y cuál es el prejuicio, además de esa pregunta, cuál es el prejuicio con el que carga la calle que evidentemente vos no lo ves y te gustaría quizá comunicar a esta audiencia la realidad? A ver, el uruguayo O es tu lógico que sea conservador porque la mayoría somos mayores. La mayor parte de la población uruguaya somos de más de 50 y más de 60. Chao. La juventud es una minoría y desgraciadamente los jóvenes se siguen yendo, siguen emigrando. Así que somos bastante conservadores. Los partidos tienen una fortaleza, que tienen 183 años, los partidos fundacionales. El Frente Amplio tiene menos, pero es también como una religión. Sí, es un partido tradicional. Entonces, es un partido tradicional más, entonces cuesta moverse, cuesta reconocer que te equivocaste, cuesta reconocer que te traicionaron. Bueno, en definitiva, la pregunta era... ¿Por qué cuesta votar un candidato joven? Y un candidato joven porque somos mayores. Entonces tenemos esa desconfianza, yo no, al contrario, pero la gente en general puede llegar a tener la desconfianza que una persona más joven puede no tener experiencia. Hay que ver que países como Francia tienen presidentes que tuvieron menos de 40 años, yo no sé. ¿Y los prejuicios de la calle Pou? ¿Qué mensaje quizá te gustaría dar a la audiencia? Yo soy heredera de la vergüenza, una de las vergüenzas del Frente. Me tengo que hacer cargo de que se vapuleó mucho el gobierno de la calle Herrera, se mintió mucho sobre la calle Herrera, que hubo episodios de corrupción como todos los gobiernos, episodios aislados, y fueron expulsados del partido, quienes fueron procesados y condenados, y lo demás después quedó como leyenda urbana, porque nunca se comprobó a la calle Herrera, nunca nadie lo jugó, no tiene condena, pero cargó con Pero eso. hubo una denuncia y se mostró que era inocente. Sí, claro, a ver, nunca, en consecuencia yo me doy cuenta y pido disculpas además de haber tenido ese prejuicio con respecto a la calle Herrera. Lo que sí yo nunca tuve prejuicio con el hijo. A mí me parece que así hubiera sido responsable de cosas que no fue, el hijo no tiene la culpa. Y es lo que le pasa a Bordaberry también. Claro. Sí. A ver, al revés, un tipo que ha demostrado ser excelente legislador como Bordaberry, que trabaja incansablemente, demócrata, que no tengo ninguna duda que lo es, y bueno, carga con el apellido. Eso está mal. Mis hijos no tienen la culpa de ser mis hijos. Bueno, se agarra mucho de pequeñeces, ¿no? Sí, bueno, las personas que tienen esos prejuicios, y yo me incluyo porque en algún momento los tuve, en realidad somos bastante pequeñas, uno tiene que tener grandeza. Bueno, pero reconoces tu... Bueno, sí, pero no es fácil reconocer que uno se equivocó, no es fácil para nada, que te traicionaron, que te mintieron, que tus propios compañeros se hicieron y hacen las cosas que están haciendo, porque miren que el nivel de corrupción de los gobiernos del Frente, la gran diferencia que hay con los otros episodios de corrupción anteriores es que ahora la corrupción es sistémica. Es decir, el Frente Amplio tiene una corrupción sistémica en el gobierno. Es un aparato de corrupción que está funcionando como tal. Yo quería preguntarte si ves el próximo gobierno como un gobierno de coalición. No hay otra manera, sí, claro. Por eso a mí me duele a veces que algún candidato o algún líder digamos intermedio o en las redes o lo que sea, y eso que yo normalmente no leo lo que dicen, pero bueno, por rebote de retweet me llega. No podemos enfrentarnos y cuestionarnos ninguno de la oposición, ninguno, con aciertos, con errores, con defectos, con virtudes, todos tenemos que estar muy unidos, absolutamente unidos, no hay que marcar la cancha diferenciándose uno de los otros, porque se juega un partido muy difícil en Uruguay.
Y esto lo vinculo con lo que dijimos de Brasil y de la Argentina. En Uruguay se juega el refortalecimiento de la República, el refortalecimiento de la democracia, y 5 años más de populismo. El riesgo de ser Venezuela, como lo tiene Argentina, lo podemos llegar a tener nosotros. Pero en ese caso no sería el fin justifica los medios. O sea, nos juntamos todos sin importar la diferencia para derrocar a otro que nos cae peor. No, porque el fin justifica los medios, depende para qué lo utilices. Es una herramienta, pues si lo utilizás para hacer cualquier cosa, pero nosotros no lo usamos para hacer cualquier cosa. Vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. El Uruguay es un país de coaliciones, de pactos, de acuerdos. Hemos salido de guerras civiles con acuerdos. Sí. En consecuencia, al revés, es un instrumento. No, la coalición es un instrumento, porque además, si uno mira los programas de gobierno, lo que dice Luis Lacalle-Pou, que lo denomina así, lo que nos une, de verdad, yo lo pienso en educación, y todos los programas de gobierno, los líderes de distintos partidos, no tenemos discrepancia, los técnicos no tenemos discrepancia, y lo mismo pasa en seguridad, y lo mismo pasa en economía, no tenemos grandes discrepancias. Lo que tenemos la oposición es un mismo modelo de país. Lo que le pasa al Frente Amplio, que a la interna tiene 2 modelos de país, que están en pugna, que ahora ya ni siquiera va a estar en pugna, porque claramente predomina los sectores radicales que tienen un modelo de país al que no quiero ni acercarme, ¿no? Porque bueno, va quedando Cuba, va quedando Venezuela y Corea del Norte. Si alguno quiere elegir alguno de esos países, que se vayan, ¿no? Bueno, ¿y qué opinás de EDUI 21, ahora que mencionaste la educación? Es un ejemplo muy importante, es una iniciativa muy importante. Nació la sociedad civil, con los técnicos. Yo formo parte de su fundación. No participé activamente por problemas de tiempo, y Pablo da Silveira está en el comité académico, con lo cual nosotros estamos más que representados. La llevaron adelante los 2 técnicos que van a salir de la cátedra de ADN a Vázquez, y que cayeron como hoja al viento, en otoño ante todos, no solamente los sindicatos, los radicales políticos y todo lo demás, los primeros 6 meses. Y en consecuencia es una propuesta con la que tenemos la mayor parte de las coincidencias. Hay cosas que de EDUI las corregiría, porque yo soy una persona formada en gestión. Yo le dije que tengo una especialización en gestión, y yo creo que la gestión alguna vez en el Uruguay va a tener que ser reconocida como una especialidad. Y además la gestión, si vos gestionas bien, la academia fluye con mucha más fluidez, valga la redundancia, con más naturalidad. Y a veces EDUI tiene propuestas, sobre todo de gestión, que están muy despegadas de nuestra realidad actual. Entonces, tenemos que poder llegar, sí, a esos niveles de excelencia, pero nos falta mucho. No podemos arrancar de golpe con ese tipo de transformaciones en la gestión y en la gobernanza, demasiado diferentes a los que el país tuvo. Obviamente que diferentes a los que tiene el frente, porque los sindicatos tienen que irse del gobierno, eso está clarísimo. Pero lo que quiero decir es que son propuestas que por momentos me resultan demasiado alejadas de nuestra realidad. ¿Y cuál es el problema? El problema es que tenemos que volver a poner de pie la educación. No es que estamos bárbaros y entonces podemos hacer cosas muy sofisticadas. No, tenemos que volver a enseñar a leer, escribir, a hacer cuenta, a comprender un texto básico de español, a que puedan aprender inglés. Entonces, como tenemos que volver a las raíces más elementales, vamos a darle tiempo a algunas otras cosas que propone EDUI para que rápidamente podamos ponernos de pie y empezar a ensayar realidades que son un poco despegadas, que no digo que no sean buenas, digo que tenemos urgencias, hay cosas que son urgentes, acá hay que hacer las cosas urgentes. Bueno, Graciela, nos queda nada, así que te voy a hacer 2 últimas preguntas. La última, como oposición, este periodo, ¿qué autocrítica le haces a la oposición? Yo creo que la oposición siempre podemos ser mejores, ¿no? Puede rendir mal, lo puse muchas veces como profesor. Pero creo que la oposición se la reconoce a veces menos de lo que hizo, porque hay que ver que cayó un vicepresidente de la República por primera vez en la historia por corrupción. Sí. Y eso fue gracias a la Comisión Investigadora de ANCAP. Pero así como autocrítica, ¿no tenés ninguna? A ver,
¿Podríamos haber sido más duros? Probablemente, pero miren que es difícil trabajar con mayorías absolutas, porque sí. Además no podés llevar al país al borde de la grieta, ¿no? Sí. Entonces uno tiene que tratar, incluso a pesar de que negociar con el Frente Amplio es difícil, tratar de negociar algunas cosas. Nos criticaron mucho, por ejemplo, cuando renunció Sendik, que nosotros como oposición no hicimos discursos incendiarios de cobrarle al Frente Amplio la corrupción y hacerle... Pero ustedes saben una cosa, la gente no nos comprendió a nosotros o nosotros no comprendimos a la gente, estábamos todos muy mal. No por Sendik, por el país. Claro. ¿Ustedes se imaginan si nosotros hubiéramos empezado a sacar a luz todo lo que ya está en la justicia, lo que ya se había dicho en las investigadoras y todo lo demás? Claro. Hubiera sido una carnicería. Y eso es lo que, por lo menos yo no quiero del Parlamento. Eso nos cuestionaron mucho y yo creo que tal vez no supimos leer lo que la gente quiso, pero los dirigentes políticos creo que también tienen que siempre hacer lo que la gente quiere, sí, pero también ser un poco guías, digamos. Sí. Hubiera sido un mamarracho esa situación gravísima. Bueno, última pregunta por este minuto que nos queda. ¿Qué le dirías a la Graciela Bianchi quizá de tu infancia o de tu adolescencia? ¿Qué mensaje le darías a futuro? Nada ha sido en vano. Bueno, muchísimas gracias Graciela por haber estado acá con nosotros, por haber sido nuestra primera entrevistada. Gracias a ustedes, además, se lo reitero, porque además me encantan los jóvenes y para mí es un orgullo que ustedes me hayan invitado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por nuestra parte nos estaremos viendo ya en el próximo capítulo. Esperamos que les haya gustado. Si así fue, por favor denle like, comenten lo que quieran comentar y fundamentalísimo, compartan estos videos con sus conocidos para que cada vez seamos más.